Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy traemos un tema interesantísimo. De hecho, está estructurado de una manera que resulta perfecta para nuestra propia fe personal. O, ¿saben qué? Es ideal si quieren reflexionarlo en su pequeño grupo de estudio. Vamos a explorar la estructura misma de la Iglesia, y lo haremos usando una especie de embudo. Es decir, vamos a empezar desde el cimiento más amplio y universal que absolutamente todos compartimos, para luego ir bajando poco a poco hacia los roles específicos de liderazgo y el ministerio. Es un viaje fascinante, desde la base hasta la estructura visible que conocemos hoy. Así que, bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Nuestra hoja de ruta teológica para hoy tiene 4 paradas rápidas. Primero, la igualdad entre los fieles. Segundo, la diversidad en los roles de la Iglesia. Tercero, por qué existe el ministerio eclesial. Y cuarto, el carácter del ministerio. Empezamos con la primera parada, la igualdad entre los fieles y cómo estamos incorporados a Cristo. Vamos a empezar por la base, ¿les parece? La realidad fundamental aquí es que todos los fieles, por el simple hecho de estar bautizados, compartimos una igualdad verdadera y la verdad súper profunda en cuanto a dignidad. Básicamente, todos estamos al mismo nivel. Y por esta dignidad compartida ocurre algo increíble. Todos los creyentes somos ungidos como, digamos, pequeños Cristos, lo que significa que compartimos 3 oficios súper específicos, el sacerdotal, el profético y el real, cada uno con una misión única. Y a ver, para nuestra fe moderna en el día a día, esto es clave. Por ejemplo, ejercer nuestro lado profético hoy en día significa resistir activamente las distracciones de este mundo, apagar un poco el ruido que nos rodea y defender la verdad en nuestra propia casa. Y el lado sacerdotal implica que nuestra oración diaria no sea vista como una obligación pesada, sino como un ejercicio real de ese oficio, ofreciendo todo nuestro día a Dios. Pasamos a la sección 2, diversidad en los roles de la Iglesia. Diferentes funciones, pero una sola misión. A ver, tener exactamente la misma dignidad no significa que todos hagamos exactamente lo mismo. Dentro de esta igualdad hay 3 ramas distintas: la jerarquía, los laicos y la vida consagrada. Y ojo, esta diversidad no es un error de cálculo, es un diseño totalmente intencional para que todo el cuerpo funcione. Y esto ilustra de manera brillante cómo pensaba la Iglesia primitiva. San Pablo, cuando le escribía a los primeros cristianos que estaban pasando por divisiones tremendas, usó esta analogía. El ojo no puede decirle a la mano no te necesito. Entender esta visión de los primeros cristianos nos ayuda muchísimo a mantener la esperanza hoy en día, ¿no creen? Nos recuerda que la Iglesia desde el día 1 ha estado formada por partes súper diferentes y que todas son literalmente indispensables. Nadie sobra. Esa interdependencia es justo lo que nos hace fuertes en los momentos difíciles. Para que esto quede súper claro, imagínense a una mamá y un papá en una familia. Ambos son exactamente iguales en dignidad humana, obviamente, 100% iguales, pero al mismo tiempo tienen roles y funciones que son fundamentalmente diferentes. Hay cosas del ser papá que solo el padre puede hacer, y cosas del ser mamá que solo la madre puede aportar. Digo, los dos pueden cocinar o cuidar al niño si se enferma, por supuesto, pero la esencia de su función es distinta. Bueno, pues lo mismo pasa en la Iglesia. Tenemos una igualdad total en dignidad, pero con una diferencia hermosa y francamente necesaria en las funciones que cada quien realiza. Lo que nos lleva a la sección 3. ¿Por qué existe el ministerio eclesial? O, en otras palabras, la necesidad de una estructura sagrada. Llegados a este punto, nos topamos con una tensión teológica interesantísima. A ver, piénsenlo un segundo. Si todos compartimos esta misma dignidad increíble y todos somos partes esenciales del cuerpo, entonces, ¿para qué tener una jerarquía o líderes institucionales? Es una pregunta súper válida. ¿Por qué existe el ministerio eclesial? O sea, si tenemos nuestra Biblia y nuestra oración diaria en casa, ¿qué sentido tiene toda esta estructura? Y es justo aquí donde nuestro análisis da un giro fascinante, porque pasamos a entender por qué necesitamos absolutamente una estructura autorizada para poder recibir algo que, literalmente, no podemos darnos a nosotros mismos. La lógica detrás de esto es una progresión de 3 pasos muy clara. Primero, la gracia divina tiene que ser otorgada. O sea, nadie puede darse gracia a sí mismo frente al espejo, ni puede autoproclamarse mensajero oficial del Evangelio. Segundo, como no podemos darnos la gracia a nosotros mismos, necesitamos ministros de la gracia que estén debidamente autorizados. Y tercero,
Es el mismísimo Cristo quien autoriza a estos emisarios para que actúen en su nombre. Nadie se manda solo al mundo. Para que la gracia nos llegue de manera sacramental, tiene que venir de una fuente externa, a través de mensajeros que tengan el sello de aprobación de esa misma fuente. Y esto, amigos, nos lleva a uno de los conceptos más profundos de toda esta teología, una frase en latín que lo cambia absolutamente todo, in persona Christi capitis, que se traduce como en la persona de Cristo la cabeza. ¿Qué significa esto en la práctica? Que cuando los obispos y los sacerdotes actúan en un sacramento, no están hablando ni actuando con su propia autoridad. No lo hacen porque sean muy santos o muy talentosos. Para nada. Actúan única y exclusivamente por la autoridad de Cristo. Es Cristo mismo quien está operando a través de ellos. De hecho, los textos nos presentan una idea que te deja pensando. Cuando un ministro hace y da por la gracia de Dios algo que en la vida podría hacer o dar por sus propios medios, a eso la tradición lo llama un sacramento. Es una realidad que, si lo piensan, requiere muchísima humildad, sobre todo para los mismos ministros. Significa que cosas como perdonar los pecados o consagrar la Eucaristía dependen al 100% del poder de Dios trabajando a través de la Iglesia y 0% del mérito o la habilidad personal del sacerdote. Es, en el fondo, un regalo gigante de la estructura de la Iglesia para todos nosotros. Y así llegamos a nuestra última sección, la 4, el carácter del ministerio. Servicio, colegialidad y el llamado personal. Ya vimos que hay una jerarquía y por qué la necesitamos. Pero ojo, la naturaleza de este poder no tiene nada que ver con cómo funciona el mundo corporativo. Existe una regla de 3 que define este ministerio. Primero, el carácter de servicio. En la Iglesia, ser verdaderamente un líder de jerarquía significa liderar como esclavo de todos. Suena fuerte, pero es una imitación directa de Jesús, que vino a servir, no a que le sirvieran. Segundo, el carácter colegial. Es decir, operan todos unidos como un colegio, como un equipo. Nadie es un agente libre. Y tercero, el carácter personal. Todo nace de un llamado individual. Vamos a detenernos un segundito en cómo chocan estos dos últimos puntos, porque es fascinante. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es el tremendo contraste que se genera. Por un lado, tenemos la forma colegial. Los obispos y sacerdotes tienen que actuar en una comunión súper estrecha. Ningún obispo anda por ahí haciendo lo que quiere totalmente aislado. Están unidos para cuidar la fe de todos. Pero por otro lado, está el carácter personal. Y es que Cristo no llama a multitudes anónimas usando un megáfono. Él se fija en el individuo y le dice directamente, tú sígueme. Es un llamado súper personal que exige una respuesta individual, una voz que diga yo te bautizo o yo te absuelvo. Si tuviéramos que resumir toda esta información, todo este análisis en una sola idea para que se la lleven a casa, definitivamente sería esta: diversidad de ministerio, unidad de misión. Ya sea que seamos laicos, consagrados o parte de la jerarquía, todos estos roles tan diferentes persiguen un único gran propósito. Al final del día, todos trabajamos para hacer que el mundo entero sea santo. Cooperamos en la misma misión gigante, pero cada quien desde su propia trinchera y usando sus propios dones. Y para terminar, quiero dejarles con esta pregunta que de verdad es perfecta para que la platiquen en sus grupos de estudio o la mediten en su oración personal. Si la gracia tiene que ser dada libremente y no podemos otorgárnosla a nosotros mismos, ¿cómo cambia nuestra forma de vivir y experimentar los sacramentos hoy en día al entender esta estructura sagrada de la Iglesia? Entender este diseño que está tan perfectamente conectado, de verdad nos transforma la perspectiva. Nos ayuda a ver lo hermoso que es depender los unos de los otros y, más que nada, depender de Cristo actuando a través de su Iglesia. Ojalá que todo este recorrido les haya dado una visión mucho más clara de estos conceptos. Nos vemos en el próximo análisis.